¿Qué tal amigos? Cordial saludo para cada uno de ustedes, muy contento de estar aquí para trabajar esta temática tan especial que traemos cada día, lo hacemos con un tema muy especial. Nuestro tema, la reprensión de Dios, en un contexto bastante interesante que trataremos a continuación. Recuerda, las emociones de Dios, viernes 7 de la noche, viernes 7:30 de la noche, perdón, 8:30 hora del este en los Estados Unidos, y la temática de Moisés que está buenísima con las plagas. Por favor, acompáñanos, la tenemos los martes a las 7 de la noche, hora Colombia, 7 de la noche, hora Colombia, 8 de la noche, hora del este en los Estados Unidos. Así que los esperamos, danos like, comparte el link para que más personas se aproximen y aprendan junto con nosotros. Así que confiamos en ustedes y agradecemos mucho que nos estén trabajando, nos estén siguiendo, nos estén ayudando aquí a través de esta apuesta que hacemos en Punto de Encuentro Mario Tapies Channel, tu canal. Mis apreciados amigos, quiero invitarlos para que miremos el día de hoy esto que nos está diciendo aquí el libro de Génesis en el capítulo 27, en los versos 1 al 4. ¿Ok? ¿Qué nos dice? Pongamos atención. Aconteció que envejeció Isaac y sus ojos se debilitaron hasta ya no ver. Entonces llamó a su hijo Esaú, hijo mayor, y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: Heme aquí. Le dijo: He aquí que ahora soy viejo y yo no sé el día de mi muerte. Toma ahora entonces de los aparejos que tú tienes, toma tu arco y tu aljaba, sal al campo y cázame alguna presa. Prepárame manjares como a mí me gustan y tú lo sabes, tráemelos para que coma, a fin de que mi alma te bendiga antes de que yo muera. Este texto lo encontramos en Génesis en los primeros capítulos o en los primeros versículos del 1 al 4 del capítulo 27. ¿Por qué es importante tener en cuenta este texto? Porque está próximo a la muerte de Isaac y él solicita algo que es parte de la usanza del Antiguo Testamento, que son pacto con comidas. Este es el asunto. En el Antiguo Testamento, las comidas servían como referente legislativo, jurídico o, si se quiere, notarial para validar una decisión, para legitimarla. Es como si nosotros hoy día firmamos un contrato y llegamos a un acuerdo que se valida jurídicamente. Pues eso eran las comidas, y es lo que él está solicitando a su hijo. Pero su esposa Rebeca está escuchando quizás detrás de la tienda, advierte a su hijo Jacob y va a generar un entramado terrible, fracturador y doloroso a través del engaño para su propio esposo Isaac, y va a enseñar de manera terriblemente fatal un precepto negativo a su hijo, al engaño, al ser timador, a ser suplantador. Y esto traerá mucho dolor a la familia. ¿Por qué es importante tenerlo en cuenta? Porque aquí encontramos una agresión a la figura patriarcal. La esposa deshonra al patriarca al ser desleal a él, engañándolo de manera atrevida y vulnerando los derechos de un anciano, siendo absolutamente irrespetuosa, pero también abusiva del anciano, y eso le solicita y le sugiere a su hijo para que obtenga la primogenitura de una manera ilegítima e inadecuada. El texto no nos lo oculta, nos lo presenta. Pero ¿por qué es importante que nosotros lo tengamos en cuenta? Bueno, es importante que lo tengamos en cuenta porque más adelante encontraremos en el capítulo 32 una enigmática situación que necesitamos poner en contexto. Jacob obedece a su mamá, se viste inadecuadamente, se engaña a su padre a través de la percepción sensorial, se pone pelo de animales, quizás engrosa la voz, hace muchas cosas que no corresponden, todo bajo la directriz fatídica de su mamá. Y ahora Jacob sufrirá mucho en el contexto de su vida. Y llega el capítulo 32, donde él está próximo a encontrarse con Esaú. Mucha agua correrá bajo ese puente, entre el 27 y el 32. Por supuesto, aquí estamos haciendo un corto resumen para que pueda ser significativo y entendamos la idea. Pero ahora en el 32, luego de muchos ires y venires en la vida de Jacob, ahora él está próximo a recibir a su hermano Esaú, se lo va a encontrar en algún punto en el camino y él necesita y requiere tener paz. Se encuentra solo, nos dice Génesis capítulo 32, verso 22 al 24. Repito, décadas después. Han pasado muchos eventos y ahora llega este momento inevitable. Aquella misma noche se levantó tomando a sus 2 mujeres y a sus 2 siervas y a sus 11 hijos y atravesó el vado de Jaboc, un pequeño arroyuelo. Los tomó entonces y los hizo pasar ese arroyo. Luego hizo pasar todo lo que tenía. Y Jacob se quedó solo y un varón estuvo luchando con él hasta que rayaba
el alba. Este texto es bastante interesante. Jacob está solitario, por fin está reflexivo, por fin se permite dialogar con sí mismo. Previamente el texto nos dice en el 31 y en el 32 que ha visto ángeles, Mahanaín, que tienen un campamento, como si le anunciasen que algo providencial viniese. Esa noche él prefiere estar solo y en la penumbra, en la inquietud, en la soledad y en esa oscuridad terrible, quizás solamente a luz de luna. Él siente que alguien lo toca y empieza una batalla terrible que no sabemos en qué dimensiones fueron. Algo importante, la Biblia, aunque no nos dice de qué manera fue la lucha, tampoco podemos caer en el error de alegorizarla o metaforizarla como que fuese una mentira o que la lucha no ocurrió en los términos que existió. Sí fue una lucha y no sabemos de qué manera luchó fatídica y dolorosamente para preservar su vida. Otro punto importante es que más adelante el texto nos enterará del origen providencial del personaje que con él lucha. Sin embargo, la lucha se da en términos de equidad, de igualdad. Pudo quizás este ser providencial en fracción de segundos someterlo sin mayor problema, pero le permite a Jacob luchar en los términos en cuanto humano, no en cuanto comparación con lo divino, si no lo hubiese aniquilado. Lo interesante parece ser que lo que quiere este ser que está peleando con Jacob no es la inmediatez, sino el proceso. Está pensando en la criatura, en su desarrollo, en su capacidad, en su reflexión y en sus acciones y en el proceso paulatino, no en que él puede llegar y lograr algo inmediatamente. Esto nos dice mucho en esta historia, que es muy valiosa. Ahora, ¿qué más nos dice el texto? Luego que nos enteramos de que Jacob entra en una lucha terrible y dolorosa por preservar su vida toda la noche, y vuelvo y repito, con un ser que pudo haberlo aniquilado rápidamente, pero está trabajando con él en equidad, en igualdad y permitiendo más el proceso humano que la capacidad divina. Ahora, quiero que noten lo que pasa en el verso 25. Dice el verso 25, pero viendo que no podía con él, curioso, en tanto parece ser que está adaptado a la lucha con Jacob, mas no le está peleando desde su perspectiva providencial, pero viendo que no podía con él, le atacó el encaje de su muslo y se le descoyuntó el muslo a Jacob mientras luchaba con él. Aquí vamos a poner especial cuidado porque viene algo muy importante y muy interesante y quiero que pongan mucha atención. Vamos a estar ojos abiertos, oídos despiertos para que podamos analizarlo de la mejor manera posible. Mira lo que sucede. Para poder comprenderlo, quiero invitar a uno de nuestros ponentes teóricos el día de hoy, que es el doctor Robert Alter. Él es teórico, pero específicamente experto en Antiguo Testamento, y él, desde su perspectiva de indagación hebraica, en su libro Los 5 libros de Moisés, un comentario con su respectiva traducción, nos dice lo siguiente. El término muslo, y por favor, ponte pilas y despierto junto conmigo para que entendamos este término. El término muslo, yarek, en el uso bíblico, y pon atención porque aquí hay que hilar fino, con frecuencia tiene una connotación sexual o procreativa. Vamos lentos, no te me vayas a asustar, ya lo vamos a explicar. Aquí el golpe certero o el golpe que recibe Jacob en el encaje de su muslo no solamente es una lesión incapacitante, no solamente le dificulta su movilidad, sino también una herida simbólica en la misma fuente del poder generativo masculino. Pues, ¿qué nos está diciendo Robert Alter? Robert Alter nos está diciendo que en realidad esa expresión muslo, que es yarek en hebreo, no solo es una referencia a una zona de la cadera incierta, sino que desde su perspectiva hebraica, y no solamente la de él, sino de muchos eruditos hebraístas que ven aquí una connotación particular y curiosa, no solamente es como repito, una zona indistinta o no diferenciada de la cadera, sino muy probablemente, con altísimas probabilidades, una zona interna de la ingle, muy cercana a la zona genital, sino muy propiamente la zona genital. Y entonces las personas dirán, ¿cuál es la razón, Mario, por la cual esto sucede? ¿Nos podrías ayudar a entender? Porque nosotros hemos entendido que probablemente a él se le tocó la zona lumbar o la zona del glúteo u otra zona del bíceps femoral o el cuádriceps.
Pero se nos está diciendo aquí que de acuerdo al término que proponen al menos este primer erudito, Robert Alter, tiene que ver con la zona inguinal o la zona propiamente muy cercana a la genital, sino la misma. ¿Por qué eso es tan importante? Bueno, antes de presentarte otra evidencia bíblica, quiero que junto conmigo analices lo que también propone el doctor Gerald Van Raat, o Gerald Van Raat, para decirlo mejor. El doctor Gerald Van Raat, él escribe un libro que es un comentario sobre el Génesis. Él es también experto en Antiguo Testamento y es erudito en lengua hebrea, y él nos propone lo siguiente: el misterioso golpe en el yarek, o con esa palabra que es muy importante, en la zona del muslo, el hueco del muslo, lo propone él, ha sido entendido como algo más que una simple lesión física. ¿Por qué, doctor? ¿Qué nos quiere decir el doctor Van Raat? En el idioma hebreo, dice el doctor Van Raat, el yarek también, esa zona del muslo, es un lugar de poder procreador, de modo que la herida porta un significado simbólico acerca del futuro de Jacob como progenitor de Israel. ¿Qué significa, Mario, lo que hasta el momento nos estás compartiendo? Bueno, hasta el momento lo que estoy mencionando, validado en el estudio erudito hebraico de estos dos expertos, que es el doctor Alter y el doctor Van Raat, entre otros expertos, citamos solo estos dos por razón de tiempo, es que la zona, el yarek, que se nos menciona en el lenguaje hebreo, quizás no tiene solamente la connotación de muslo en sentido genérico, no localizado en algún punto entre el glúteo, zona lumbar o muslo. No, nos está diciendo que, a decir verdad, sí es localizable el concepto fisiológico, anatómico, puntual, y es la zona inguinal cercana o propia de la zona genital. ¿Qué significa eso? ¿Pero por qué le lesionó allí? Mario, sigo sin entender. Bueno, recuerda lo que nos dice sobre todo el doctor Van Raat. Aquí el tema de procreación, aquí el tema específico de la capacidad progenitora de Israel es la que está en juego. Recordemos algo importante. Luego de esta lucha, Jacob cambiará de nombre, se llamará Yisrael. Él le dará el nombre propio que hasta nuestros días tendrá el pueblo de Israel. Él será el padre nominal del pueblo de Israel. ¿Qué significa eso? El padre que le dio el nombre Israel, y sobre la lucha de Génesis 32 se inaugurará toda una nación, porque ahora él será el que dé las 12 familias tribales para que nazca completamente el pueblo. No tiene ninguna cosa extraña el hecho de que aquí el ángel, el personaje que está luchando con él, precisamente le lesione o le lastime esa zona tan comprometedora del tema de la capacidad progenitora, la capacidad procreadora o la capacidad misma de la virilidad masculina. Mario, pero de verdad que me sorprende. Posiblemente lo hace, pero necesita ir primero pausado, escuchador, observador, para que luego puedas sacar tus conclusiones. Quiero leerte a ti algo muy importante que encontramos en el libro de Génesis en el capítulo 24. No estará o no aparecerá en el slide, pero quiero que me escuches. Escucha lo que pasa según Génesis capítulo 24, verso 2 al 3, porque quiero citarte otro lugar en la Biblia donde esta palabra curiosa, yarek, aparece. Y quiero que notes la curiosa correlación que tiene. Te repito, en este momento estamos estudiando el interesantísimo o la interesantísima explicación de la connotación de la expresión yarek en hebreo respecto al muslo que es lesionado de Jacob y su relación inguinal genital en el texto. Qué curioso, ¿qué pasó allí, Mario? Bueno, ven conmigo y lee, o más bien escúchame lo que te voy a leer en Génesis 24, 2 al 3. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, el que le ayudaba a gobernar en todo lo que tenía: pon atención, pon tu mano debajo de mi yarek, la misma palabra hebrea, debajo de mi muslo, y te juramentaré por Yahvé, Jehová, el Elohim de los cielos y la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos, entre los cuales yo habito. En Génesis 32, en la lucha,
el ángel descoyunta, lesiona el Yarek de Jacob. En Génesis 24 hay una promesa, un juramento en el muslo ¿de quién? De Abraham, en el Yarek, cerca a su zona inguinal o sobre su zona inguinal, muy próxima a su zona genital. ¿Por qué? Porque en el antiguo concepto mesopotámico, esa zona era el sentido de la procreación, era el sentido de la virilidad y era el sentido del respeto hacia las nuevas generaciones. ¿Qué significa eso? Que cuando el señor Eleazar hace este juramento y toca el Yarek, el muslo interno, esa zona cercana inguinal, tan delicada de su amo Abraham, él está prometiendo, jurando sobre lo que será su nuevo linaje, porque por supuesto, ¿para qué manda a llamar a Abraham a Eleazar y por qué quiere buscar mujer? No para que Isaac se divierta con una mujer, lo hace porque quiere que su linaje se perpetúe y le dé lugar al nacimiento del pueblo que Yahvé le prometió desde Génesis 15, la promesa que le da. Así que es una promesa o un juramento que se hace sobre el establecimiento de las nuevas generaciones y el crecimiento exponencial de hijos, hijas, nietos, bisnietos, tataranietos, de una gran genealogía. Por eso le dice, pon tu mano bajo mi Yarek o toca mi Yarek, porque es una promesa de generación, es una promesa de gran crecimiento de mi familia. Esto implica que, teniendo en cuenta Génesis 24 y Génesis capítulo 32, empieza a cobrar sentido qué es lo que pasa aquí. ¿Por qué precisamente el ángel lesiona esa parte interna del muslo del señor Jacob, hijo de Isaac? ¿Y por qué sucede ello? Bueno, muy probablemente porque lo que está pasando aquí es que de la misma manera que el Yarek de Abraham está comprometido para el crecimiento de las naciones, el crecimiento de su pueblo, el crecimiento exponencial de la promesa de Génesis 15, el traerle a Rebeca, a Isaac posteriormente, sabrán que es Rebeca, en ese momento no tienen idea, pero necesitan que su familia crezca. De la misma manera, ahora parece que este ángel, que ya nos enteraremos quién es, está asumiendo el control de esta situación, dando a entender: yo soy el que domino tu Yarek. Yo soy el que domino el crecimiento exponencial de tu pueblo. Yo soy el real dueño de tu capacidad viril y procreativa. Dependes de mí, no dependes solamente de ti. Soy tu dueño. Soy dueño absolutamente de cada parte de tu corporeidad. Y en este sentido puntual que para ustedes es tan importante, incluso sobre el cual tu ancestro abuelo pidió juramentar a Eleazar, ahora te lesiono en esa zona cercana, para que te des cuenta que tus genealogías no vienen solas, que el crecimiento del pueblo no será por tu voluntad, ni tu grandeza será porque tú quieras, ni la cantidad de mujeres que tengas, será por mi voluntad, por mi misericordia y por mi poder, que tú podrás ser grande, porque yo te lo otorgo. Qué interesante, pero quiero que notes lo que sucede ahora en los versos 26 al 28 del capítulo 32. Mira lo que sucede. Entonces dijo: déjame que raye el alba. Aquí seguimos en la historia. Le toca el muslo, le genera un dolor terrible. Ya sabemos que es el Yarek, que es una palabra que curiosamente es una parte interna inguinal que es muy cercana a la zona genital, sino la misma. Y eventualmente aquí el dolor que debe sentir Jacob es profundamente doloroso. Entonces él le dice: déjame que ya está rayando el alba, Jacob, suéltame. Y a pesar del dolor tan profundo que siente Jacob, no lo suelta. Y él le dice: no te dejaré si tú no me bendices. A pesar del dolor que me has infligido, a pesar de esta inflamación dolorosa, de la descoyuntura que me has generado, yo no te suelto hasta que tú no me bendigas. Así que él le pregunta: bueno, dime, ¿cuál es tu nombre? Hay algo bello en este contexto, y es que en esta historia, al él preguntarle cuál es tu nombre, hay una intención en la construcción prosaica de la gramática hebrea. ¿Cuál es? Él le pregunta: ¿cuál es tu nombre? Y la belleza al leerlo en el idioma hebreo es que le responde Jacob, le responde el que suplanta, el usurpador, el que engaña para obtener un beneficio.
Parece ser que este ser que está peleando con el que ya nos enteraremos sin lugar a dudas que es un ser divino, quería de los propios labios de Jacob escuchar que él aceptaba lo que era. Te acabo de generar un dolor terrible. Acabo de pelear por horas contigo, luchando y fajándome cuerpo a cuerpo, generándote dolor y trabajando contigo en situación de igualdad y cercanía, no en mi capacidad sobrenatural, sino en tu falencia y vulnerabilidad humana. He tenido misericordia contigo. A pesar de eso te he lesionado dolorosamente y sujeto bajo mi autoridad tus genealogías. Pero con todo ello tengo misericordia de ti. Pero dime algo, ¿cuál es tu nombre? Acepta quién eres. Dime qué has hecho. Quiero que en este momento seas reflexivo. Si hay algún momento profundo en el cual tienes que decir quién eres, es ahora. Dime aquello que te ha acompañado, que por años te ha generado vergüenza, aquello por lo que eres incapaz de poder estar al frente de la marcha de tu familia y decides quedarte atrás. Dime qué te genera ese temor. Dime quién te enseñó tal cobardía. Dime el nombre que tienes. Exprésalo, suéltalo, sácalo, menciónalo. Haz catarsis, libéralo. ¿Quién eres? Qué lindo, le está invitando a que hable en libertad. Dime quién eres. Soy Jacob, que traduce el que suplanta, el timador, el que engaña, el que utiliza la mentira como recurso para tener beneficios. Bueno, Jacob, por cuanto has luchado conmigo, te he descoyuntado y te genero un dolor profundo, y luego te pregunto quién eres y tienes la gallardía, aún con dolor terrible, de responderme con humildad y sumisión quién eres, y aceptas quién has sido, entonces ya no será más tu nombre ese suplantador que te avergüenza, ese suplantador sin fuerzas, energías y sin ética y sin buen nombre. Ahora tu nombre será diferente. Tu nombre será Yisrael, el que lucha con Elohim y con los hombres y ha vencido. Te regalo que ganas. Eres el que está doblegado de dolor, eres el que está profundamente lesionado, eres el dolorosamente engañador, eres el de la vida de vergüenza, eres el timador, eres el irrespetuoso a la figura de tu padre patriarca, eres el que se permitió seguir los malos consejos de mamá, eres el que te has permitido una vida inapropiada donde la ética tuya ha perdido límites, pero a partir de hoy, aunque no lo merezcas, te doy un nombre, que luchas conmigo y aunque pierdas, te declaro vencedor. ¿Qué es eso? Gesed, misericordia, bondad. Te lo regalo para que lo tengas en tu corazón. Y ahora, la pregunta por la cual él recibe, ¿por qué le hace esa pregunta? El doctor Westerman nos dice lo siguiente en su libro acerca de Génesis, en el capítulo 12 al capítulo 36, en un comentario bíblico bastante destacado. Nota lo que nos dice ahí el texto. Él dice, y vamos a ampliarlo para verlo claramente, la pregunta por el nombre abre un nuevo nivel en la narración. Para que veamos que aquí en Punto de Encuentro tratamos de corazón de tener material que sea validado y que sea literalmente académico y literariamente académico, no para inventar, sino para compartir correctamente con ustedes. La pregunta por el nombre abre un nuevo nivel en la narración. El oponente quiere escuchar de los labios mismos de Jacob quién es él. Y él confiesa, Jacob, el suplantador. Con la confesión de su nombre y la recepción de un nuevo nombre, porque ahora es el que lucha y aunque ha perdido gana. ¿Qué les parece? Se produce un cambio radical en la existencia de Jacob. El nombre Israel marca su nueva identidad como portador de promesa y bendición, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Qué importantísimo lo que está sucediendo acá. Pero no contento con ello, quiero que noten cómo finaliza esta extraordinaria, esta increíble, valiosa historia. Extraordinaria como pocas. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, verso 29 y 30 del capítulo 32, te ruego, te solicito, por favor declárame tu nombre. Y él le responde, ¿por qué preguntas por mi nombre? Una manera curiosa y particular también que tenían en el mundo hebreo de decir, no es necesario que te lo informe, no es tuyo. Como cuando Jesús en el Nuevo Testamento, la madre le solicita que por favor él haga una acción providencial con unas tinajas de agua o el hecho de que no hay vino en la boda, ¿recuerdan? Y él le responde con una pregunta.
¿qué tienes tú conmigo? Es particular, es una modalidad de comunicación hebrea en la cual dice, deja eso de mi parte, yo lo soluciono. Lo mismo está pasando siglos antes en el contexto de Génesis, donde él le pregunta al ángel con el que pelea, ¿cuál es tu nombre? Y él le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre? Eso no es asunto tuyo. Ni porque te lo dé pudieras entender con quién has peleado. Ni porque te lo informe podrás en tu mente siquiera imaginar de lo que te has librado. Te pude aplastar en segundos, pero te tengo vivo por misericordia. ¿Por qué preguntas por él? Deja eso para después. Ahora no eres capaz de procesar semejante historia. Más bien recibe lo que te quiero dar. Te doy bendición. Y lo bendijo allí. Y dice el verso 30, llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde tuvo semejante pelea profunda, que no solamente es física, es emocional, es psicológica, es espiritual. Solamente piensa lo que significa el muslo interno herido, el yarek de Jacob herido, donde está comprometida su virilidad, donde está comprometida su capacidad procreadora, donde está comprometida su capacidad de seguir adelante trayendo hijos al mundo. Ahora él está bajo sumisión de Yahvé Elohim, quien lo ha tomado absolutamente como su siervo, lo ha sometido, pero lo ha declarado victorioso. ¿Por qué? El Gesed, por misericordia. Llamó al lugar, Peniel. ¿Por qué lo llamó así? Porque dijo Jacob, vi a Elohim cara a cara, vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. ¿Con quién peleó Jacob? ¿Quién lo hirió? ¿Quién lo lesionó? ¿Quién lo restauró? ¿Quién le dio nombre nuevo? ¿Quién le dio semejante lección? ¿Quién trabajó su área anatómica, su área física, su área mental, su área fisiológica y su área ética? Todas sus áreas. En una noche, en una pelea, el gran yo soy, el Elohim, el Yahvé de Israel. Mi apreciado amigo, mi apreciada amiga, yo sé que hay mucho más que quizás te queda en curiosidad con esta historia. Y seguramente que tendremos algún momento o en alguna circunstancia próxima en este tema, las emociones de Dios, una ampliación temática, muy probablemente. Pero por hoy yo quiero que tú te concentres junto conmigo en lo siguiente. Quizás tú tengas una lucha personal, como indiscutiblemente la tengo yo. Quizás haya algo que no quisiste hacer y lo hiciste. Quizás haya algo que te avergüence y no lo quieres mencionar. Quizás hay algo que necesitamos ocultar porque nos genera realmente un profundo dolor. Pero déjame decirte, todos en algún momento indiscutiblemente necesitamos pelear esa lucha y esa angustia de Jacob. Porque todos necesitamos aceptar una reflexión profunda en soledad y permitir que Yahvé, Dios, nuestro Dios poderoso, nos quebrante, pero jamás nos destruirá. Lo hace para enseñarnos. Lo hace para restaurarnos, lo hace para renovarnos y para mostrarnos donde en realidad la fractura no es la destrucción, sino una nueva oportunidad. He aquí, dice Dios, hago todas las cosas nuevas. No tengas miedo en encontrarte conmigo, tenle terror a no llegar a la cita. Aunque llegues a la cita y tengas que luchar conmigo, te prometo que te declararé victorioso, aunque pierdas. Pero si pierdes en mis manos, eres victorioso, porque lo hiciste luchando conmigo, con humildad y con entrega. Mi apreciado amigo, mi apreciada amiga, si necesitas ese Dios en tu vida, te invito a que oremos juntos. Señor y Dios que estás en los cielos, gracias porque nos permites haber participado aquí el día de hoy en esta temática. Y pido primeramente misericordia por mí, que no merezco estar aquí hablando a las personas. Y lo digo de corazón, pero me lo permites. Y te pido por todos aquellos que están aquí presentes, sea en directo o en diferido en Punto de Encuentro, que necesitan llegar a la lucha honesta, solitaria, entregada, pero renovadora, de un Dios que tiene misericordia. Y aunque nos doblega en la lucha y nos someta, por misericordia nos declara vencedores. Enséñanos a hacerlo. En el nombre de tu Hijo lo pedimos. Amén. Les deseamos una muy feliz noche. Muchas gracias. Hasta la próxima. Chao, chao.